Muy buenas a todos. En este video veremos dos tipos de ensayos no destructivos. El primero de ellos, el ensayo por tintas penetrantes, y el segundo, el ensayo de medición de espesores mediante ultrasonido. Cada, cada ensayo tendrá su propio desarrollo que involucrará necesariamente una definición de qué es el ensayo, la normativa, la clasificación de las técnicas para hacerlo, el equipamiento a utilizar, el procedimiento y sus ventajas y desventajas, así como una conclusión. Con respecto al ensayo de líquidos penetrantes, se puede definir como un ensayo no destructivo mediante el cual detectamos imperfecciones superficiales en materiales no porosos, ya sean metálicos o no metálicos. La tinta penetra en las discontinuidades de la superficie por efecto de capilaridad, y una vez que se limpia esta superficie, queda expuesto el líquido atrapado en las discontinuidades, resaltándolas permitiendo descubrir las fisuras. Este ensayo está regido por la norma internacional ASTM E 165, la cual define qué es el líquido penetrante, los parámetros del proceso y clasifica los consumibles y métodos de remoción. Asimismo, hay otras normas de referencia, como las que se ven en pantalla. Ahora, ¿cómo se clasifican las técnicas? Se pueden clasificar de acuerdo al color en tipo 1 o tipo 2. El primero, de líquidos penetrantes fluorescentes, que requieren sí o sí de una lámpara ultravioleta. Un ejemplo de este líquido penetrante es el Finder 902. El tipo 2, de líquidos penetrantes visibles, los cuales son visibles a luz natural, pero tienen menos sensibilidad, esto es, tienen una penetración no tan profunda como la de los líquidos fluorescentes. También se puede clasificar de acuerdo al método de remoción del exceso del líquido en método A, B, C y D. El método A es lavable con agua o autoemulsificadores, cuya ventaja es que son económicos y se pueden remover fácilmente con agua. El método B y D, post-emulsificadores. Requieren un emulsificador. La capa creada por este puede removerse con agua. El emulsificador puede ser hidrofílico o lipofílico, es decir, con base de agua o base de aceite. Por último, el método C, que es removible con solvente. No son solubles en agua y requieren un disolvente especial. Generalmente se encuentra en aerosol. Un resumen de las clasificaciones. Por otro lado, tenemos el equipamiento, los consumibles y factores ambientales que intervienen en este ensayo. Los elementos básicos constan de un limpiador, una tinta y un revelador, que pueden estar en diferentes formatos, ya sea aerosol, broca o pileta de inmersión en el caso de las tintas. También es necesario contar con elementos para la limpieza previa, como pueden ser un cepillo de acero, una bilurana, tela esmeril. Es necesario también que las condiciones del lugar sean libres de cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de partícula, cualquier tipo de humedad, cualquier factor que pueda arrojar lecturas erróneas del ensayo. Para realizar un ensayo de líquidos penetrantes realizaremos los siguientes pasos.
En primer lugar, limpieza y preparación del material. Se deberá limpiar perfectamente la superficie para que esté libre de cualquier contaminante como pueden ser grasa o pintura. También deben eliminarse restos de óxidos. Es importante aclarar que esta limpieza debe efectuarse por métodos químicos, utilizando soluciones detergentes calientes donde la pieza sea sumergida. De esta manera eliminaremos grasas, óxidos y pinturas. Para este proceso de limpieza, concretamente pueden utilizarse los siguientes materiales: disolventes para las grasas, desoxidantes alcalinos o ácidos para los óxidos, o productos cáusticos para eliminar pinturas. En segundo lugar, tenemos la aplicación del líquido penetrante. Existen distintas maneras de aplicar la prueba de líquido penetrante: por inmersión de la pieza, untando el líquido con una brocha o cepillo, vertiendo el líquido directamente sobre la pieza o por pulverización. El objetivo es que se cubra en su totalidad la pieza para obtener una película fina y uniforme en toda la superficie. Al obtener esta película, se deberá esperar un lapso conocido como tiempo de penetración, durante el cual el líquido entrará en las discontinuidades. El tiempo de penetración varía entre 5 y 15 minutos. Esto depende enteramente del material que se inspeccione y la clase de grietas que presente. Y en tercer lugar tenemos la eliminación del exceso de líquido penetrante. Una vez cumplido el tiempo indicado, se aplica el componente limpiador sobre un trapo limpio y se remueve el exceso de tinta. Es importante aclarar que nunca debemos aplicar el limpiador directamente sobre la superficie a testear. Este paso es el más importante del proceso, ya que de su correcta realización dependerá el resultado de la inspección. De no eliminar correctamente el líquido penetrante donde no hay grietas, en los resultados aparecerán defectos falsos o enmascaramiento de grietas. En cuarto lugar tenemos la aplicación del revelador. El revelador es un polvo blanco que ayuda a hacer contraste entre la superficie y la indicación de las discontinuidades, además que ayuda a extraer el penetrante de las mismas. Una vez que se aplica, se deberá esperar entre 15 y 5 minutos. Al aplicar el revelador sobre la pieza, este hará que notemos sus defectos a simple vista. Por último, tenemos la inspección final. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el revelador actúe, podremos ver con claridad y a simple vista aquellas fallas que pueda existir en la pieza. Acá tenemos un ejemplo de ensayo no destructivo de tintas penetrantes, en el que se pueden apreciar claramente los pasos a seguir para su realización. En primer lugar, se prepara la superficie a ensayar empleando el producto de limpieza correspondiente, asegurando que no queden restos de grasa o de pintura. El segundo paso es aplicar una generosa capa de tinta penetrante a la superficie previamente preparada. Luego del tiempo de penetración, se debe retirar el exceso de tinta. Nótese que la limpieza debe ser profunda, ya que el resultado del ensayo depende de este paso. Luego de retirar el exceso de tinta, se aplica el agente revelador. Se puede apreciar que luego del tiempo necesario, las fallas en el material pueden apreciarse a simple vista. En este caso, la pieza ensayada ya se encuentra en situación de falla y debe fabricarse una nueva.
A continuación tenemos las ventajas y desventajas para la gestión del mantenimiento. El ensayo no destructivo por líquidos penetrantes es sencillo, económico y práctico. No requiere gran especialización por parte del operario de mantenimiento, ni de muchos consumibles. Como desventaja, se cita que únicamente es apto para superficies no porosas. Gracias a él se puede determinar si es momento de cambiar la pieza o máquina, o sea, mantenimiento correctivo, y sin embargo, con una correcta recolección periódica de datos del estado de la máquina o elemento ensayado, se puede llegar a conclusiones altamente satisfactorias en la planificación del mantenimiento y producción, por lo que es implementada en mantenimientos predictivos. Como conclusión, podemos asegurar que con esta técnica no solo podremos llevar a cabo tareas de mantenimiento o detectar fallos en piezas durante la etapa de producción, sino también, en comparación a otras técnicas, permite ahorrar costos en capacitación e insumos con resultados altamente satisfactorios. Los ensayos de líquidos penetrantes son una valiosísima herramienta para la industria. Muy bien, ahora continuamos con el segundo ensayo no destructivo, que es la medición de espesores. Analizaremos, para saber qué es este ensayo, veremos algunos campos de aplicación, qué normas respetan este ensayo, qué técnicas se utilizan, los equipos y los insumos, cómo podemos hacer un ensayo y por último veremos ventajas y desventajas de realizar este ensayo en el ámbito laboral. ¿Qué es el ensayo de medición de espesores entonces? Bueno, consiste en la evaluación de la resistencia de las paredes de los aparatos y contendrá una presión interna mayor a la atmosférica. Esta técnica consiste en medir dicho espesor en los aparatos sometidos a presión mediante un medidor por ultrasonido. Dicha técnica es rápida, versátil y muy fiable. Este método se utiliza para medir el tiempo que tarda una onda ultrasónica en entrar y salir de un objeto sólido, ya que al encontrarse con una superficie exterior de fondo se refleja un porcentaje de la onda. La normativa que avala todos estos tipos de ensayos es la ASME 8 División 2. Dicha norma está dedicada a la definición de los requisitos de proyecto para recipientes a presión. Su utilización está relacionada a dos factores preponderantes o muy importantes en cualquier proceso de desarrollo, que son la agilidad del proyecto y la reducción de costos. Fuerzas, costos en CASME. Otras normativas que aplican a este ensayo es la API 653, que describe los requisitos mínimos para mantener la integridad de los tanques de almacenamiento sobre tierra a presión atmosférica de 650 y 12 API después de su puesta en servicio. Acá en Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, en las resoluciones 351/79 y 231/96, exige la realización de las mediciones de espesores en todos los aparatos sometidos a presión para verificar su correcto funcionamiento. Y con respecto a la instrumentación, la norma que aplica es la IRAN 301 acá en Argentina, o si no la ISO 17025 a nivel internacional. El principio de funcionamiento de este ensayo es el mismo que el de las ondas ópticas. Estos medidores se basan en el tiempo que le toma a la onda propagarse a través de la pieza. La sonda se acopla a ella mediante glicerina, agua, y el impulso del sonido viaja a través de la superficie de contacto a la opuesta y se refleja como un eco. Como estamos viendo en la imagen, vemos que hay el transductor, nosotros lo vamos a apoyar sobre nuestra pieza y va a encontrar ondas de entrada como de salida en el ultrasonido. Tenemos dos tipos de métodos de realizar este ensayo. Primero, el convencional. ¿Qué hace? Bueno, mide el espesor por la técnica de pulso eco y por contacto directo, como estamos viendo en la ilustración. Acá el operario con su aparato detecta indicaciones internas y superficiales. En algunos casos también discontinuidades superficiales. Lo bueno de este procedimiento es que no hace falta seccionar el material. Luego tenemos un segundo método que es el arreglo de fases. Esta técnica proporciona una solución rápida y fiable de caracterización y detección de defectos, con diferentes vistas simultáneas.
En estas tecnologías se dispara una rápida sucesión de componentes diferentes que generan haces de ultrasonidos que pueden desviarse, enfocarse o con los que se pueden realizar barridos electrónicamente. Gracias a su precisa planificación del escaneado y las posibilidades de desviar los haces, aumenta la probabilidad de detectar defectos, mientras que los tiempos de inspección se reducen al mínimo. ¿Dónde podemos aplicar este ensayo? Bueno, lo podemos hacer en materiales de acero al carbono, aleaciones y aluminio, en recipientes sometidos a presión, líneas de tuberías o componentes mecánicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez y a continuación les voy a explicar cuáles son los equipos a utilizar, los insumos a utilizar, como así también el procedimiento para efectuar nuestra medición de espesores. En primer lugar, debemos destacar que como equipo a utilizar, utilizaremos un medidor de espesores mediante ultrasonido. El mismo actualmente es un equipo pequeño y portátil y su rango de aplicación es muy amplio. Además, posee sensores para una amplia gama de materiales, como por ejemplo el vidrio. Entre los insumos a utilizar podemos destacar, ya sea para uso general o para alta temperatura, y como podemos ver en la filmina tenemos, por un lado, dentro de los que son para uso general, Ultragel 2, que es un acoplante ultrasónico de alto rendimiento, Sonotrace, acoplante ultrasónico sin glicerina, para propósitos generales, para aplicaciones de detección de fallas y medición de espesor, disponible en 2 viscosidades. Como así también SoundSafe, el cual es un acoplante ultrasónico de alto rendimiento, para fines generales de detección de falla y tamaño, medición de espesor, medición de flujo y pruebas por emisión acústica. Por otra parte, dentro de los insumos para alta temperatura, encontramos Sono 600, el cual es un acoplante multipropósito con un rango de temperatura para detección de falla, medición de espesor y pruebas por emisión acústica de 18 grados bajo cero a 371 grados Celsius. Encontramos también Sono 1100 para aplicaciones de medición de espesor desde 371 grados a 413 grados Celsius. Y finalmente, Pyrogel acoplante para amplio rango de temperatura, para medición y flujo, prueba por emisión acústica y detección, determinación del tamaño de fallas a 45 grados Celsius bajo cero hasta 429 grados Celsius. A continuación voy a explicar el procedimiento para efectuar nuestra medición. Lo que debemos hacer en primer lugar es configurar el software de medición de espesores, eligiendo la velocidad de propagación del sonido, Measure Mode, basándonos en la siguiente tabla. En esta tabla podemos encontrar distintos valores para distintos medios, como así también para distintos estados dentro del rango de medición del instrumento. A continuación, para calibrar nuestro instrumento, colocamos en el transductor y en el material a medir una porción de gel y luego debemos colocar el transductor en el patrón para eliminar los espacios vacíos. Y finalmente, una vez efectuados estos pasos, podemos medir en el equipo seleccionado. En primer lugar, lo que debemos hacer será ajustar nuestro equipo, ya sea mediante un bloque patrón del mismo material a inspeccionar o bien con 2 referencias de dimensiones conocidas. En este caso, la primera referencia será de 300 milésimas de pulgada, mientras que la segunda medición será de 2 pulgadas y 300 milésimas. A continuación, debemos iniciar el asistente del equipo con el fin de adquirir los datos y que el mismo realice el ajuste automáticamente. Debemos tomar las mediciones cuando lo solicite y pasar a la segunda medición cuando lo requiera.
Una vez hemos finalizado de efectuar ambas mediciones de referencia, debemos confirmarlas, por lo tanto debemos realizar nuevamente ambas mediciones. A continuación, lo que debemos hacer es medir la pieza a inspeccionar. Para ello, dibujaremos en la superficie de la pieza una cuadrícula con 8 puntos en los cuales tomaremos la medición del espesor. A medida que vamos midiendo cada uno de los puntos, podemos ir constatando repetitividad en la lectura. Finalmente, una vez efectuadas las 8 mediciones, podemos contrastar las mismas midiendo con calibre para poder confirmar nuestras lecturas. De acuerdo a la medición en el calibre, lo que encontramos es que la medición se encuentra en el rango de las 900 milésimas de pulgada. Ventajas y desventajas de este ensayo. Ventajas. Es un ensayo rápido, versátil y confiable. No requiere el uso de ambas paredes como en los tradicionales instrumentos de medición, como un micrómetro de calibre. Además, no es necesario cortar el material para realizar el ensayo y se puede medir en recipientes cerrados. Desventajas. Las ondas estándar expuestas a una temperatura mayor de 50 grados Celsius pueden ser dañadas. El cable es muy corto, es tan solo 1 metro de largo. Por otro lado, hay que preparar el personal. Esto, sumado al costo de los equipos, se vuelven una desventaja importante. Sin embargo, como conclusión, podemos decir que la medición de espesores es una tarea indispensable en la supervisión y el mantenimiento de una gran cantidad de sistemas de distribución de líquidos y gases, principalmente en aquellos con características corrosivas que pueden llegar a afectar la estructura y la composición de la tubería contenedora. Este método ha tenido muy buena aceptación ya que no daña ni contamina el elemento a ensayar. Muchas gracias por su atención.